Diferencias y similitudes entre contratos públicos y privados. Trabajo desarrollado por Jair Herrera Cano, mi persona, Lady Marcela Vargas, Eli Joana Ortega. En este trabajo vamos a dar a conocer las diferencias que existen entre los contratos públicos y privados, donde los contratos públicos, como su nombre lo dice, es celebrado entre dos partes y una de ellas es la administración pública, o sea, el Estado, donde ella está sometida a regímenes jurídicos que colocan el contrato en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. Se celebra entre el Estado y una persona natural o jurídica, grandes o pequeñas empresas. El contrato privado se celebra entre particulares distintos al Estado. Su objetivo principal es beneficiar a las partes propias que intervienen en la celebración del contrato. Es considerado un tipo de contrato no formal, pues la ley no obliga que tenga un formato o esquema determinado. Las partes que conforman los contratos, tanto público como privado, o bueno, el público está conformado por la parte de contratantes, que es quien recibe el bien o el servicio, los contratistas, que es la persona natural o jurídica, y el interventor, que es la persona que está asignada a vigilar las actividades para que éstas se hagan en total legalidad y transparencia. En el contrato privado tenemos la capacidad, que según la norma es la aptitud para contraer obligaciones en derecho, los consentimientos, el objeto por el que se celebra el contrato y la causa. Dentro de cada contrato existen unos principios los cuales están así. El contrato público existe el principio de la transparencia, el de la economía, de la responsabilidad, de planeación, la educación contractual, la de selección selectiva y la de publicidad y concurrencia. Mientras que en el contrato privado tenemos la autonomía de voluntades, el principio de la buena fe, de la consensualidad, de la costumbre, del enriquecimiento sin causa, del error común, de la imprevisión, de la retroactividad de los contratos. Existen varios tipos de contratos, tanto en el público como en el privado. En el público encontramos que existe el contrato de concesión, el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, el contrato por encargo fiduciario o de fiducia, donde el contrato de concesión se otorga a un concesionario la prestación, la operación, la explotación, la organización o gestión total o parcial de un servicio público. En los contratos de obra el objeto es la construcción, el mantenimiento, la instalación, la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, sin tener en cuenta la modalidad de ejecución y de pago. En los contratos privados tenemos los contratos unilaterales, los bilaterales, los gratuitos, los onerosos, los conmutativos, el contrato aleatorio, el principal, el accesorio, el real, el solemne, donde este último está sujeto a observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil. Cuando se celebra un contrato, tanto de forma pública o privada, existen responsabilidades por el incumplimiento. Por ejemplo, en el contrato público lo ampara la Ley 80 del 93, con su artículo 26, donde se dispuso la virtud del principio de responsabilidad. Algunas responsabilidades de los servidores públicos, como que están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad del contratista. En cambio, en el contrato privado,
La responsabilidad sucede solo cuando una de las partes incumple su obligación, entonces quedando la otra parte facultada para exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato, más un pago por la indemnización por daños y perjuicios. En ambos se aplica el principio de igualdad de intereses general y particular, lo cual que ante la ley, la igualdad significa que no debe haber discriminación de una persona. La prevalencia del interés general sobre lo particular es la consideración de superioridad de lo social sobre lo individual, es decir, que los intereses de la comunidad priman sobre los intereses del individuo.